Buenaventura. Irla. Muchísimas gracias por generosamente dedicar su tiempo a esta, la quinta cátedra pedagógica USB. Creo que poco a poco nos vamos consolidando como un espacio académico importante y privilegiado para las escuelas normales superiores y para toda la comunidad educativa en general. Las cátedras a las que hemos venido asistiendo han sido acogidas y valoradas enormemente, y por eso agradezco mucho a Renza y a la Secretaría de Educación, por supuesto a la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, por creer desde el principio en esta propuesta, por apoyarnos en cada vez que pueden con su presencia. Y hoy estaremos entonces contando con la participación del profesor Diego León Cosio, quien abordará un tema de suma importancia, no solamente para los maestros y las maestras, sino para todo ser humano que vive en una sociedad, y esto es la formación política del maestro. Quiero entonces brevemente hacer una presentación del profesor Diego Cosio. Él es politólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Es estudiante también de doctorado. Si pueden silenciar los micrófonos, sería muy bueno para que no haya interferencia en la comunicación. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por ello. El profesor Diego Cosio es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Ha participado también en diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación, coordinador de la región Centro del Plan Nacional, Colegio 10 TIC, coordinador del Plan Saber Digital Bogotá e investigador junior y en la línea de investigación, desarrollo e informática educativa en convenio con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Actualmente el profesor Diego es docente de educación secundaria y sus áreas de formación de trabajo son ciudadanía, formación, memoria y educación para la paz. Para efectos entonces de esta quinta cátedra pedagógica USB, les voy a hacer como algunas recomendaciones generales. Lo ideal es que nosotros escribamos nuestras preguntas a través del chat y que también nos vayan escribiendo desde qué normal o desde qué institución educativa ustedes se van conectando. Les pido el favor muy enfáticamente que mantengamos en silencio los micrófonos para que no haya interferencia y para que la grabación no vaya a quedar interrumpida. Las cámaras también debemos apagarlas. En el momento en que ustedes ya deseen hacer una intervención al final, pues las podemos abrir tranquilamente e incluso mucho mejor para que haya una comunicación como más fresca, más tranquila. Entonces, también queremos solicitarles que en el momento de intervenir nos hagan una breve valoración de este espacio, de estas cátedras que, reitero, han sido pensadas y creadas especialmente para las escuelas normales superiores, específicamente para los estudiantes del programa de formación complementaria, estudiantes de grado 11 y toda la comunidad educativa en general. Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero darle entonces la palabra al maestro Diego Cosio en este momento con su ponencia Formación Política del Maestro, una mirada desde la memoria. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias a la Universidad de San Buenaventura por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y hablarle a las normales. Bueno, yo el día de hoy traigo una breve exposición de un tema que me inquieta y que he venido trabajando por algún tiempo, que es la formación política, específicamente la ciudadanía. Esto hace parte de mi estudio de trabajo doctoral, pero también de mi interés, como bien lo menciona Laura, pues yo soy de formación politólogo, entonces digamos que el tema de la ciudadanía es
como una constante que me inquieta y desde la cual me gusta mucho como pensar. Bueno, el día de hoy, digamos, un poco como el orden de la presentación esto es de lo que quiero hablar, como algunos temas que me parece como importante abordar, esa distinción entre educación para la ciudadanía y formación ciudadana, especialmente pensar ese tema de la formación ciudadana desde la memoria, que para el país es bastante importante y de la cual se ocupa mi trabajo de investigación doctoral. Bueno, dentro de la educación para la ciudadanía, pues hacer esa distinción entre formación ciudadana y educación para la ciudadanía, entrar en detalle como a problematizar o hablar un poco el marco de competencias ciudadanas que existe en el país, especialmente la mirada o la visión que tiene el Ministerio de Educación Nacional para la formación de los ciudadanos y ubicar esto, digamos, en un discurso que puede ser, digamos, muy asociado con los postulados kantianos de civilidad, de una transición de la animalidad a la humanidad. Un poco poniéndome a este marco, lo que busco es pensar la ciudadanía desde otras miradas, específicamente desde la memoria, resaltando el valor de lo humano y cerrar con una reflexión más puntual sobre las posibilidades que tenemos los maestros en el aula de clase para pensar la memoria y para pensar la ciudadanía desde la memoria en nuestras aulas. Listo. Digamos que ya entrando en detalle, quiero dejar claro antes de comenzar que, digamos, la formación política, como la concibo, es formación ciudadana, pues es el ciudadano, el agente de lo político, son los ciudadanos los responsables de la construcción de país, de la toma de decisiones, de definir el rumbo de las sociedades. En línea con los planteamientos de Reyes Mate, el hombre, en tanto que es un ser social, necesita de los otros para vivir y la política se convierte en el medio a través del cual los hombres definen ese vivir, ¿cierto? Por eso es tan importante pensarse la formación política. En ese sentido, es claro que no es posible hablar de la polis sin la existencia de ciudadanos, la polis como un espacio de confluencia de lo público, de lo político, de la toma de decisiones precisamente de la sociedad y más específicamente, sin formación ciudadana no es posible hablar de política, ¿cierto? Entonces, para que exista el espacio de la polis, los ciudadanos y en la noción clásica de ciudadanía es necesario habilitar al ciudadano para que participe en la esfera política. Eh, si no formamos si no formamos ciudadanos, si no formamos para la ciudadanía, si no existen ciudadanos, no estaríamos nosotros hablando precisamente de un espacio político, de una democracia, sino que por el contrario tendríamos la figura de los súbditos o prácticas de mala política donde no existen la libertad ni la igualdad, sino el sometimiento y la discriminación. Trayendo eso al contexto colombiano, podríamos decir que prácticas como el clientelismo, el gamonalismo o el caciquismo no solamente son expresión de la mala política, sino que son evidencia de la no formación o de la mala formación ciudadana, ¿cierto? Ahora bien, la formación ciudadana no puede reducirse a lo que sucede en la escuela, al ámbito escolar. Por tanto, la educación para la ciudadanía no puede ser equiparable a la formación ciudadana, a la formación política. Y aquí empiezo a distinguir estos dos elementos. La formación, como señala Rebecca Horlacher, tiene una connotación política que es inseparable del concepto mismo de formación, específicamente formación entendida como Bildung, y retomando a Bierhaus, la formación es entonces contenido, pero también es resultado, no solamente de la educación, sino de lo que puede ser exigido por el hombre mismo. Es decir, como el cultivo de sí. En ese orden de ideas, se puede resaltar que la formación política es el resultado de la formación ciudadana, que no equivale a procesos educativos de la escuela como he señalado, sino
a una práctica viva que tiene lugar en la sociedad y que se desarrolla a través de la cultura, donde podríamos afirmar que la formación política en sentido estricto es solamente una parte de la formación, ¿cierto? Listo. Entonces, un poco para clarificar la distinción entre formación ciudadana y educación para la ciudadanía, podremos ver, digamos, lo que tienen en pantalla. La educación para la ciudadanía hace parte de la formación ciudadana, pero la formación ciudadana es mucho más que la educación para la ciudadanía. La educación para la ciudadanía es entendida, y aquí ya me voy a remitir al Ministerio de Educación Nacional, como la formación en competencias ciudadanas. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de las competencias socioemocionales o de las competencias comunicativas que demanda el ejercicio ciudadano. Por eso, lo que sucede en la escuela, en parte, es un intento de desarrollar en los estudiantes este tipo de competencias. Lo que se busca, entonces, con esta distinción, es dejar claro que la formación ciudadana no puede considerarse, no es un asunto menor, eh, y que es clara la distinción entre lo que sucede en la escuela, ese intento por formar competencias, y lo que sucede entonces ya más en el ámbito social. Eh, en, un, en un sentido más amplio, lo que busca la formación ciudadana es responsabilizarse de salvaguardar las barreras civilizatorias, esto siguiendo a Reyes Mati, para posicionar un sujeto crítico frente a la realidad material que, como se expondrá más adelante, debe partir desde la memoria. Otra diferencia que se puede establecer entre la educación para la ciudadanía y la formación ciudadana viene dado por la vinculación al Estado. El objetivo de la educación para la ciudadanía es desarrollar unas competencias que buscan formar un ciudadano y, reproductor y útil para el Estado, ¿cierto? Mientras, mientras la educación para la ciudadanía reafirma la necesidad de un Estado que garantice los derechos que se le están promocionando o que promociona el Estado a sus ciudadanos, eh, la formación ciudadana aboga por prácticas emancipadoras y, si se quiere, se puede asociar a la idea de cosmopolitismo, ¿cierto? Es decir, a pensar una ciudadanía no en términos de la pertenencia a un Estado, sino en términos de la pertenencia a la especie humana y a la existencia en nuestro planeta. Siguiendo a Kant en La Paz Perpetua, una ciudadanía cosmopolita, pensada desde la formación ciudadana, sería el derecho a reconocer el derecho a poseer en común la superficie de la tierra, sobre la que los hombres no pueden dispersarse hasta el infinito, por ser una superficie esférica, sino que al final tienen que tolerarse los unos junto a los otros, sin que nadie tenga originariamente más derecho que los demás a estar en un lugar determinado de la tierra. Es decir, pensarnos una ciudadanía mucho más amplia, mucho más abarcante. Al anterior se puede agregar lo expuesto por Reyes Mate, cuando señala que, puesto que el hombre tiene la capacidad de destruir el mundo, tiene entonces la obligación de proteger la vida. Por lo tanto, la formación del ciudadano es en realidad una formación del hombre para vivir una vida humanamente concebida y para proteger la existencia del humano, ¿cierto? Dicho esto, es importante comprender el marco legal que orienta la educación para la ciudadanía en nuestro país. Este parte de la Constitución Política, específicamente en el artículo 41, que establece que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. En ese marco, las competencias ciudadanas de las que se ocupa la educación para la ciudadanía vienen a desempeñar un papel reproductor, socializador
del aparato normativo del Estado, divulgador de derechos, comunicador de los deberes que debemos asumir nosotros y una suerte de ciudadano que cumple la norma, que conoce sus derechos, que conoce los deberes y que se comporta de acuerdo a lo que la sociedad espera de él, ¿cierto? Ya vamos a ver, digamos, las implicaciones de esto. El marco normativo de la educación para la ciudadanía, digamos, parte de la Constitución política, continúa con la Ley General de Educación, en la que en su numeral 2 del artículo 5 define como finalidad que la formación en el respeto a la vida, a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, es un fin que tiene la educación. Entonces, los programas diseñados por el Ministerio de Educación se, por supuesto, deben dar cumplimiento a la ley, deben dar cumplimiento a la norma y se inscriben en estos propósitos. En el marco de la Constitución Política, la Ley 115, aparece el Programa de Competencias Ciudadanas como un esfuerzo del Ministerio de Educación por tratar de concretar qué se entiende entonces por ciudadanía y cómo deberíamos los maestros formar ciudadanos en la escuela y obviamente cómo deberíamos formarnos nosotros como sujetos políticos para reproducir ese ciudadano que espera el Estado, que espera el Ministerio de Educación. En el año 2016, en el Plan Decenal de Educación, el camino hacia la calidad y la equidad, se establece más claramente ya un vínculo entre esa educación para la ciudadanía y la construcción de paz, es decir, ligamos el ser ciudadano a la posibilidad de vivir de posibilitar a la sociedad una convivencia social y se establece, y cito textualmente, el camino hacia la consolidación de la paz también exige una educación que contribuya a formar buenos ciudadanos, resolver conflictos pacíficamente, fortalecer la reflexión y el diálogo, así como estimular la sana convivencia. Un poco lo abordaremos. Aquí estamos hablando de una ciudadanía y es el discurso que más ha calado como una práctica de autorregulación de los individuos, no preocupa tanto la ciudadanía en su concepción básica griega de libertad e igualdad, sino de lo que se ocupa principalmente es de una ciudadanía capaz de autorregular el comportamiento de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, en el marco de ese discurso de educación para la ciudadanía, lo que entra a calar o a ser parte constitutiva del discurso de formación de educación para la ciudadanía es la educación por competencias y más específicamente las competencias ciudadanas. Entonces, en el año 2011, el Ministerio de Educación, en el marco del programa de competencias ciudadanas que mencioné anteriormente, entrega a la comunidad educativa 2 cartillas con orientaciones para la institucionalización de competencias ciudadanas, la primera centrada en aspectos conceptuales y la segunda en aspectos de orden práctico e implementación en las instituciones educativas. De esta manera se enfatiza la importancia de fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, la formación en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, en las cuales los conocimientos por sí solos, aunque no son necesarios, no son suficientes para aportar a la formación que define la Constitución, sí son parte integral. Vemos a un ciudadano que se define a partir de la capacidad que tiene para comprender ciertos conceptos, específicamente conceptos vinculados a lo que tiene que ver con los sistemas políticos, las diferencias entre los sistemas políticos, porque se espera que de la capacidad que tenga el estudiante de discernir entre un sistema político y otro, la consecuencia natural sería elegir como mejor sistema político el sistema democrático,
¿cierto? No hay una posibilidad de reflexión, de crítica. Lo que se espera o se infiere es que esto va a suceder algo así como mecánicamente. No obstante, es clara la brecha que existe entre un conocimiento teórico conceptual de la educación para la ciudadanía y el quehacer ciudadano. Es decir, nosotros llevamos bastante tiempo, si nos vamos al programa de competencias ciudadanas que empieza en el año 2011, pues para no irnos muy lejos, 9 años trabajando el tema de la formación ciudadana y, como bien advierte la misión de Sabios, el país se sigue rajando en este tipo de competencias ciudadanas. Entonces, obviamente ahí hay un desfase que los lleva a ellos luego a plantear unas propuestas que por supuesto debemos abordar más adelante. Entonces, las competencias ciudadanas, que insisto, se enmarcan dentro de la educación para la ciudadanía, son definidas como una serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para que todas las personas seamos sujetos sociales activos de derechos, ¿cierto? Nuevamente, quiero resaltar que lo que interesa es la sociabilidad, pero una sociabilidad sustentada en la capacidad de autorregulación. A nivel curricular, el programa de competencias ciudadanas se sustenta en los estándares básicos de competencias ciudadanas. Por ello, como cabe esperar, la educación para la ciudadanía tiene como base una forma específica de entender la ciudadanía que he mencionado. Así, para el Ministerio de Educación, el concepto de ciudadanía, que está en la base de los estándares básicos de competencias ciudadanas, parte de la premisa básica de que es característica de los seres humanos tener unas relaciones humanas que son necesarias, que son inevitables, dentro de las cuales nosotros podemos, para que necesitamos para poder vivir, y la ciudadanía, como se plantea bajo esta visión, queda atrapada entonces en civilidad. Entonces, una de las competencias de las cuales más se habla cuando se piensa en ciudadanía es la competencia del pensamiento crítico. Pese a que no existe un consenso sobre qué es el pensamiento crítico, de hecho, a que yo advierto que es, digamos, inútil tratar de precisar algo tan amplio, tan abarcante como el pensamiento crítico. Se nos presentan definiciones que ubican al pensamiento crítico o a la competencia del pensamiento crítico específicamente dentro de este tipo de parámetros, como se ve. Entonces, de fondo, lo que como se puede advertir en la imagen, no es un pensamiento realmente pensado para una ciudadanía liberadora, sino más pensado para regular ciertas formas de pensamiento, ¿cierto? Y ciertas formas de acción. Eh, Pensar sobre si el beneficia o no beneficia, perjudica o no perjudica, o si se debe actuar o no se debe actuar, es también una invitación a cierta inmovilidad social, porque lo que está en la base de este pensamiento crítico sería un pensamiento racional en la lógica económica, de poder tomar decisiones que sean más que permitan un mayor beneficio para la persona, ¿cierto? Entonces, unas miradas bastante estrechas, parte de que existan estas miradas estrechas sobre competencias tan amplias como el pensamiento crítico, tiene que ver con la misma noción de competencia, es decir, la competencia ligada a lo productivo, pero también la competencia ligada a la posibilidad de ser medida, como se mostrará más adelante. Entonces, claro, nosotros no podemos leer, medir tan fácilmente qué implica, por decir algo, una característica del pensamiento crítico como sería la lectura crítica. No es tan fácil medir esto
pero sí es mucho más fácil medir si ante un juicio se beneficia o no el individuo con determinada decisión, ¿cierto? Entonces, el discurso que se enmarca en la educación para la ciudadanía es el de los derechos y los deberes que son asignados, por supuesto, por el Estado, en el que las competencias sociales básicas aplicables a todas las relaciones humanas individuales y colectivas se desarrollan al poner en práctica las habilidades que permiten resolver los conflictos de intereses de manera pacífica, en lugar de hacerlo imponiendo los propios puntos de vista o optando por caminos violentos. Esto lo dice el Ministerio en su programa de competencias ciudadanas. Para ello se fundamenta una práctica ciudadana que, como medio de pacificación, queda inscrita en el marco normativo. Es decir, se, ser ser ciudadano implica primero reconocer que la ciudadanía es dada por el Estado, pero que la ciudadanía es dada por el Estado para cumplir las normas del Estado, con lo cual el margen de maniobra de esa ciudadanía es bastante reducido en la práctica, ¿cierto? Entonces, es una ciudadanía muy formal, es ciudadanía que espera aquietar la acción del ciudadano, reducir nuevamente, insisto, la ciudadanía a un asunto de autocontrol y de pacificación social. Dejando de lado características muy importantes de la ciudadanía, como un debate rico, amplio en la esfera pública, como la posibilidad incluso de la protesta, que parece, digamos, invisibilizada cuando se revisa el marco de competencias ciudadanas, a pesar de que, por supuesto, es una práctica legítima en situaciones de opresión, como se establece desde la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nos trajo la Revolución Francesa. Es a partir de esta concepción reducida de ciudadanía donde se fundamenta el tipo de ciudadano que se espera formar en Colombia, aunque por supuesto es necesario entender el contexto que ha dado lugar a la idea de ciudadano colombiano. Es evidente que se han dejado elementos de la noción de ciudadano necesarios para enriquecer el contexto colombiano. La ciudadanía vista de esta manera no enfatiza o está pensada para el fortalecimiento de la polis o la participación activa de la esfera pública, pues su propósito fundamental es la pacificación, a un aparente costo de la supresión de conflictos o por lo menos de su ocultamiento. El interés del ministerio y su visión hegemónica invisibiliza la particularidad de la práctica ciudadana. Por ejemplo, los repertorios de lucha de los movimientos sociales que enriquecen la esfera pública y en consecuencia enriquecen el quehacer ciudadano. Aunque es comprensible el interés homogenizador del proceso de formación, su costo no puede ser el desconocimiento de la reflexividad y crítica que alimenta la práctica ciudadana. Dicho esto, la ciudadanía, como expone la misión de los sabios, consistiría principalmente en dos elementos. Por un lado, conocer conceptos sobre sistemas políticos, como lo mencioné, y por otro lado, poseer unas habilidades socioemocionales que son habilidades de autorregulación del individuo para que el individuo evite los conflictos, dejando de lado todo lo que he mencionado anteriormente. Entonces, el discurso de las habilidades socioemocionales o la ciudadanía como regulación de lo emocional está enmarcado en un discurso mucho más amplio, que es el de las competencias del siglo XXI, que Scott define como el conjunto de destrezas y conocimientos que son indispensables para la actividad laboral y el ejercicio de la ciudadanía en un mundo globalizado, alterado por el desarrollo tecnológico. Esto es un ciudadano pensado en términos de productividad, en términos de inserción a las lógicas globales, y un ciudadano, si se quiere, en términos de ellos, resiliente a los cambios que genera la tecnología. Más específicamente, una definición que dan de habilidades socioemocionales, o como lo plantea la OCDE, dicen que los niños talentosos
motivados y movidos por objetivos y de espíritu de grupo, tienen más probabilidades de superar las tormentas de la vida y desempeñarse bien en el mercado laboral. Por consiguiente, alcanzar el éxito en la vida. Esa es la visión de una ciudadanía fundamentada en regulación. Ahora, aquí no hay una crítica o no hay preguntas del orden de qué medir como exitoso, si el éxito viene dado por la destrucción de recursos naturales, si viene dado por el abandono de prácticas ancestrales, por el despojo de la cultura. Es obviamente un éxito muy enmarcado en la lógica hegemónica, entonces es una ciudadanía que lo que hace es reproducir lo que espera el sistema, ¿cierto? Lo que espera el sistema educativo. Entonces, dentro de estas habilidades socioemocionales, dos llaman la atención, pues es la capacidad de comunicar. Recordemos que es una ciudadanía pensada para autorregularse, entonces la comunicación va a jugar un elemento central, no como posibilidad de discusión, de reflexión y crítica de la realidad material, sino como comunicación pensada en resolver problemas, ¿cierto? En resolver los problemas, los conflictos que emergen en la sociedad, y garantizar unas condiciones a través de la comunicación que permitan a los individuos trabajar entre ellos, ¿cierto? Cooperar por la lógica económica que está en el seno de esta visión. Entonces, para a manera de síntesis, yo veo la educación para la ciudadanía pensada desde estos marcos como una ciudadanía reproductora y atrapada en la producción, ¿cierto? Y con esto me refiero al mercado. Entonces, ¿cuál es el rol del maestro dentro de toda esta visión de educación para la ciudadanía y de competencias ciudadanas que engrosan la educación para la ciudadanía? Entonces, el lugar del maestro en este escenario es instrumental, pues su rol es la reproducción de los mecanismos de pacificación de conflictos. No existe un espacio para la reflexión o la crítica constructiva sobre la esfera institucional o social. A manera de ejemplo, es inherente mostrar cómo en la cartilla 2 del programa de competencias ciudadanas, por ejemplo, la formación docente debe asegurar que se mantengan y aseguren la calidad del proceso educativo de los estudiantes. Así que la formación y el desarrollo de las competencias de los docentes tienen como propósito incrementar la capacidad instalada y, por tanto, mejorar el proceso educativo, ¿cierto? Entonces, es una ciudadanía que espera del maestro no reflexiones profundas sobre qué significa ser ciudadano, ¿cierto? La noción de ciudadanía es bastante amplia como para tratar de encasillarla en una definición unívoca y siquiera en competencias, pero entonces se le dice al maestro, usted lo que debe asegurar es que dentro del programa de formación ciudadana, lo que sucede en la escuela es el mejoramiento del proceso educativo con aras a desarrollar unas competencias que tienen como resultado mejorar la productividad. Las herramientas de manejo, esto lo cito textual, las herramientas de manejo de casos difíciles deben ser el producto de un proceso de participación y construcción colectiva y a su vez un ejercicio para poner en práctica las competencias ciudadanas. Todos los docentes al comienzo del año deben ser convocados por el rector para orientar las respuestas ante situaciones de riesgo para los estudiantes, de forma tal que los procedimientos antepongan los procesos establecidos por el Estado y propendan por el desarrollo de competencias ciudadanas en las partes involucradas. Nuevamente, lo que está diciendo la cartilla de competencias ciudadanas, de formación e institucionalización de competencias ciudadanas, es en el centro de la ciudadanía lo que se tiene que ubicar es la superación de conflictos en vía pacífica. Así como parte del pensum, esto lo dice ya la misión de sabios, como parte del pensum, los maestros en formación, y esto tiene ya mucho que ver con las normales,
serán capacitados como formadores de habilidades socioemocionales para el bienestar y la paz y el desarrollo de la ciudadanía democrática, de la mano de la educación en memoria histórica. Lo que comienza uno a ver dentro de esta visión de educación para la ciudadanía es que no solamente se instrumentaliza al maestro como un reproductor de estas competencias, sino que coge elementos como la memoria histórica, que resultan bastante seductores para pensar la ciudadanía, pero que es una memoria histórica que, como veremos más adelante, realmente no representa ejercicios de memoria, sino políticas de historia, políticas de memoria que buscan legitimar ciertas narrativas. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ante esta visión, vale retomar a los profesores Runge y Garcés con la denominada ceguera pedagógica, o que solo tiene como propósito la precarización de la profesión docente, que allí se pone de manifiesto, sino con la invisibilización del campo profesional y disciplinar de los estudios en educación y pedagogía. Se trata entonces de la regulación del campo profesional del maestro cuando se le dice, este es el esquema, lo ven ustedes a la derecha, que deben seguir los docentes para formar ciudadanía, es decir, conocer el marco de competencias, formar al maestro en ese marco de competencias. Ese marco de competencias se verifica con los ECAES y los exámenes de ingreso a la carrera docente, y luego lo que tiene que hacer el docente es reproducir ese marco de competencias en el aula, ¿cierto? En eso consiste la educación para la ciudadanía. Listo. El marco presentado por el Ministerio de Educación, el objeto de la educación es el ciudadano, pero un ciudadano que puede denominarse hombre útil, es decir, aquel que reproduce el orden social e impide la transformación de las condiciones que malogran la vida. Por ello vale la pena recordar a Hincapié cuando afirma que no es tanto que los niños necesiten de los adultos, sino que la sociedad burguesa, los adultos necesitan a los niños para repetirse y prolongarse a sí mismos. Estamos formando en el marco de la educación para la ciudadanía, no una ciudadanía que se libere a sí misma, sino una ciudadanía que reproduce y que necesita a los niños para reproducirse ella misma. No es casual que luego de años de educar para la ciudadanía en nuestro país, los males que afligen la sociedad sigan tan presentes como antaño. En ese sentido, vale la pena traer a colación lo planteado por la misión de sabios, en la que se busca a través del maestro se logre el desarrollo de la autonomía, la autodirección, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la adaptabilidad, el relacionamiento con otros humanos y con las máquinas, y la capacidad de aprendizaje permanente como elementos decisivos que orienten las prácticas pedagógicas. Las articulaciones de los currículos dentro de las perspectivas abiertas y flexibles y didácticas para aprender dentro y fuera de las aulas. Estamos ante, nuevamente, una visión reproductora, una visión de la ciudadanía como engranaje del mercado. Y pues me retomo nuevamente al profesor Hincapié cuando señala entonces que la verdadera formación todavía no se ha producido, ni se producirá bajo este marco. Esta tendrá que ser realizada históricamente por la actividad de los hombres mismos, una vez que hayan recuperado las condiciones con las cuales den forma a una existencia emancipada. De ahí que resulte tan problemático una educación para la ciudadanía que se piense no como la posibilidad de que el hombre cuestione las condiciones materiales, su libertad, de desarrolle prácticas emancipatorias, sino como reproducción de un marco definido por la ley, definido por el Estado, que lo que busca es
el desarrollo de unas destrezas que sean útiles para una sociedad de mercado, que sean útiles para una sociedad que se viene tecnificando más, ahí es donde aparece la resiliencia y la posibilidad de trabajar con las máquinas, y no como una ciudadanía pensada para enriquecer la esfera pública y social del país, ¿cierto? Entonces, la apatía política viene dada por una ciudadanía que lo que le está mostrando a las personas, a los estudiantes, a los maestros, es lo que interesa es que las personas que nosotros estamos formando acá se logren insertar en el mercado, sean flexibles, sepan trabajar en equipo, sepan resolver los problemas vía comunicación, pero la discusión por pensarse otra realidad, por liberarse de las condiciones que malogran su vida, no están en la base de esta formación ciudadana. Por eso me pareció muy importante hacer esa distinción entre lo que es la educación para la ciudadanía y lo que es la formación ciudadana. El problema de la formación ciudadana entonces no puede quedar reducido a la educación para la ciudadanía, más concretamente al desarrollo de competencias. Por el contrario, se requiere un movimiento cultural en el que todos los miembros de la sociedad deban y tengan que reconocerse. Esto continuando con lo expuesto por el profesor Hincapié. En consecuencia, el maestro si algo debe emprender es la producción de prácticas culturales que alimenten ese movimiento cultural, ese ejercicio de liberación. Habría que agregar finalmente que la noción de competencia compite con el concepto de formación. Como señala Rebecca Horlacher, a diferencia de la Bildung o de la formación, las competencias suelen describirse como algo que se puede medir. Las competencias se pueden aprender a propósito y conforme a un plan, lo cual abre muchas posibilidades muchas posibilidades de enlace con la discusión pedagógica, pero también en este caso se parte del supuesto de que la adquisición de competencias es una capacidad que existe, en última instancia, de forma independiente de su objeto, y que abarca un caudal personal de posibilidades de acción. Nuevamente, la idea de competencia ciudadana busca es medir qué tan buenos o qué tan malos ciudadanos somos. Ver la realidad política en la que nosotros estamos es una muestra de que no solamente no funciona desarrollar estas competencias en términos efectivos de la práctica política, sino que es una visión que compite con un proceso de formación como cultivo de sí. Ahora bien, entonces, otras propuestas de formación o una formación ciudadana pensada desde la memoria, lo que busca es, primero, hablar de o recuperar esos proyectos ocultos u ocultados, pensarse en otras posibilidades. No se puede desconocer que el país ha emprendido esfuerzos por dar lugar a la memoria como elemento formativo. Es necesario detenerse un momento, por ejemplo, sobre los esfuerzos de la Cátedra de la Paz, cuando resalta la importancia de la memoria histórica, pero no existe suficiente claridad sobre cómo vamos a entender la memoria histórica. Incluso somos testigos de la disputa por la memoria que existe en nuestro país, ¿cierto? Entonces, disponer de la memoria histórica, como lo plantea la misión de los sabios más recientemente, como un elemento formativo, pero a su vez tener como director del Centro Nacional de Memoria Histórica a un negacionista del conflicto y a personas que buscan invisibilizar precisamente esos proyectos ocultos u ocultados, es contrario a un ejercicio vivo de memoria que lo que busca precisamente es no dejar en el olvido ese pasado de aquellos que resultaron vencedores, ¿cierto? La memoria es un campo de disputas políticas que deja de lado el reclamo por la verdad de las víctimas.
una mirada más amplia de memoria lo que busca precisamente es darle lugar a esas visiones que intentan ser ocultadas. La propuesta de memoria que se propone defender, o que propongo defender, se fundamenta para fundamentar la formación ciudadana, está en consonancia con la obra del filósofo español Manuel Reyes Mate, donde la memoria es mucho más que un ejercicio de recordación del pasado, es una episteme a la cual es posible, con la cual es posible reorientar el pensamiento, esto es, pensar las cosas de manera diferente. El pasado es aquello que da que pensar, es importante porque cuando acudimos a la memoria como aquello que da que pensar, lo que está en la base de la reflexión es cómo fue posible lo que fue posible, ¿cierto? Y esas determinadas formas de pensar y de actuar que hicieron posible ese pasado, develar si siguen vigentes, y por tanto la pregunta que se plantea la memoria y la formación ciudadana desde la memoria es cómo podemos hacer para superar, o cómo se puede hacer para superar estas prácticas. Dicho esto, la recuperación del pasado genera una ruptura con el tiempo, porque da lugar a un nuevo conocimiento a partir del cual se puede leer la realidad actual, los problemas de la actualidad, y se abre el paso a la construcción de un nuevo presente. Un ciudadano formado en la memoria parte de un conocimiento de lo que está mal, de lo que pudo haber sido, de lo que puede ser, como una agenda para movilizar su acción. La memoria permite ver lo oculto, que en este caso viene dado por los proyectos de los vencidos, los proyectos de los perdedores. Habría que preguntarse, tendríamos que preguntarse en nuestro contexto, qué implica, por ejemplo, si un líder social que dinamizaba un proyecto en un territorio, que daba vida a una comunidad política, cuando le es arrebatada su vida, qué pasa con esa esfera pública, qué pasa con ese escenario político, y qué hubiera pasado si no, ¿cierto? ¿Cómo sería la realidad y la vida de esa comunidad política si su líder todavía permaneciera con vida, ¿cierto? Si ese proyecto que se defendía hubiera alcanzado el éxito. En ese sentido, la memoria también lo que hace es alejarnos de esa razón instrumental o comprender, o esa sinrazón que ha llevado a lo que se tiene en el presente. De manera resumida, se podría decir entonces que la memoria activa el pensamiento, un pensamiento crítico, no como definir si esto es bueno o malo, un pensamiento que se cuestiona, y de ese pensamiento una acción, que es finalmente lo que enriquece la práctica ciudadana. El valor del humano, y aquí viene la relación con la ciudadanía, dice Reyes Mate, el valor del humano no se encuentra en la dignidad humana. Acontecimientos como Auschwitz, la violencia, el genocidio, la Unión Patriótica, muestran la futilidad de la dignidad humana. Por el contrario, una ciudadanía pensada desde la memoria ubica en el centro de su formación la fragilidad del valor sagrado del humano, demandando otras formas de pensar, que entendemos nosotros por ciudadanía, pero también que entendemos nosotros por derechos humanos, por humanidad. Reyes Mate, por ejemplo, señala que uno de los problemas que tienen nuestros sistemas educativos es que
la educación se ha difuminado en preocupaciones secundarias. La competencia individual que podemos vincular a esa educación por competencias, por supuesto, y económica, ha hecho que la educación se cargue con un montón de exigencias que la alejan de su propósito central. ¿Cuál es? Enseñarnos a vivir humanamente. Que, recordemos, la intención de lo político, de lo ciudadano, es precisamente eso. De ahí que la educación necesite o deba recuperar la dimensión moral y la ciudadanía, en consecuencia, se fundamente desde otros pilares, como la memoria. Dice Reyes Mate que una cosa son los derechos del hombre y otra cosa los derechos del ciudadano. Los del hombre nos reconocen que somos por nacimiento iguales y libres. Los del ciudadano nos permiten realizarlos. En la práctica, los derechos del hombre son papel mojado, los que valen son los derechos del ciudadano, con el añadido de que los derechos ciudadanos los tenemos porque nos los da el Estado al nacer en un territorio. Una ciudadanía que se piense este tipo de cosas es una ciudadanía, porque además esto es posible pensarlo es gracias a la memoria, cuando nosotros reconstruimos los procesos de exterminio, de genocidio que se han dado, pues el asesinato sistemático de líderes sociales, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y dónde estaban los derechos de esos líderes sociales? ¿Dónde estaban los derechos de esas personas asesinadas por el Estado, por grupos irregulares? Es la puerta a pensar entonces cuál es el papel de esos derechos y cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la ciudadanía. Nuevamente, la memoria activa un pensamiento y activa la acción. Pensar la ciudadanía de esta manera, con todo lo problemático que ello implica, es reconocer, como dice Reyes Mate, que lo humano no está completo en el nacimiento, sino en los actos que lo materializan. Es tarea del hombre aprender a ser hombre, por lo tanto es posible enseñar a llegar cómo hacerse más humano. Lo mismo sucede para la ciudadanía. La ciudadanía no es algo que se adquiere cuando nosotros cumplimos 18 años o cuando pasamos por una escuela y recibimos las clases de educación para la ciudadanía, que esperan con ellas seamos mejores ciudadanos, sino que la ciudadanía se concreta y se logra precisamente es en el ejercicio mismo de ejercer lo que implica ser ciudadano, que la base, como se mencionó al comienzo, tiene que ver con un fortalecimiento de lo político y con unas posibilidades de libertad e igualdad entre los miembros de la sociedad, pero sobre todo entre la humanidad. Entonces, ¿qué posibilidades, ya para ir cerrando, qué posibilidades tenemos nosotros, los maestros en el aula, para pensar una ciudadanía desde la memoria? Yo advierto que una posibilidad es la literatura. La literatura recupera el pasado, es una de las formas en las cuales se puede recuperar el pasado. Se recupera el testimonio de ese sufrimiento, nos permite y nos abre la puerta a esas visiones de dolor, de sufrimiento que ha generado el progreso, que ha generado el que estemos hoy acá. Es decir, la realidad de la que vivimos, este presente, es solamente la materialización de un pasado, o se fundamenta en un pasado que pudo ser y no fue, ¿cierto? Ahí hay algo oculto. La literatura nos permite eso, nos expone qué pasó. Entonces, yo pues ubiqué estas tres obras. La primera es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Pues Primo Levi lo que hace es narrar su experiencia en el campo de una manera cruda, y exponer muchas de las cosas que nos permiten a los ciudadanos justamente pensarnos la vida en sociedad, pensarnos del tema de las jerarquías, pensarnos del tema del humano,
si eso existe, cómo es esto posible, siempre teniendo como precedente nuevamente ese vínculo entre ciudadanía y humanidad, que como dice Reyes Mate, pues la segunda depende de la primera. El diario de Ana Frank y pues para el caso colombiano, esta novela de Alonso Sánchez, Líbranos del Bien, que digamos son algunas de las cosas que podríamos trabajar en el aula. Entonces, como se ha mostrado, hasta el momento la ciudadanía tiene otras posibilidades de formación diferentes a la concepción del desarrollo por competencias, al desarrollo económico, a la productividad. La memoria como recurso formativo no solo es una posibilidad, también es una necesidad para un país como el nuestro. No se puede pedir al ciudadano que se despoje del pasado o de la historia que ha dotado de sentido tanto lo individual como lo colectivo. La realidad material en la que se encuentra y la que determina su vida es producto de hechos históricos. Por eso no resulta para nada convincente propuestas de formación ciudadana que lo único que nos dicen es céntrese en cómo ser productivo, en cómo alcanzar o superar los obstáculos que se le presenten, en comunicar las ideas. Una de las personas que participó en la misión de los sabios, por ejemplo, decía Ana Arjona, decía algo así como que una de las capacidades de las habilidades socioemocionales era el vocabulario, era tener un mayor vocabulario para poder verbalizar las emociones y en la medida en que verbalizamos las emociones, poder controlarlas. Quedan preguntas en el aire, por supuesto, por la historia en estas miradas. La ciudadanía no puede mirar en un país como Colombia para otro lado o abrazar ciegamente una visión que la reduzca a posesión de derechos o a ser productivo socialmente. El maestro debe mostrar que la posesión de esa ciudadanía o de esa visión de ciudadanía como estatus no solamente es frágil, sino que también es problemática para dar sentido y para adecuarse con una visión amplia de ciudadanía como práctica liberadora. Para ello puede valerse de las artes para develar el vínculo que existe entre los derechos ciudadanos, los derechos humanos. La literatura, por ejemplo, permite establecer vínculos con la realidad social y a partir de allí abrir espacios de reflexión que formen una ciudadanía otra, en la que el valor del humano se encuentra en el centro, en oposición a una visión que persigue la mera pacificación social. Desplegar una reflexión que no ubique la ciudadanía en una competencia determinada, en un lugar determinado, sino en una práctica amplia, inquietante, liberadora, es el gran reto que tiene el maestro. Y para llegar a eso, por supuesto, necesitamos que el maestro comprenda la necesidad de pensar la formación ciudadana más allá de los marcos que define el Ministerio de Educación o el marco legal en general. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que un poco yo defiendo es la formación ciudadana pensada desde la memoria puede configurar un ciudadano garante de esas barreras civilizatorias, pero a su vez una ciudadanía formada desde la recuperación del pasado también aporta a la memoria al hacer posible su reconocimiento como fuente de conocimiento. Es decir, la memoria nos permite formar ciudadanos, pero un ciudadano formado en la memoria también es un ciudadano que, si se quiere, agudiza el ojo para hacer lecturas del presente y del pasado. No, digamos, ya no me quiero ir sin aprovechar este espacio para hablar sobre la misión de Sabios, algo en lo que muchos coincidimos que los maestros hemos estado bastante silenciosos. El primero, por lo que implica la creación del Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros,
donde se desdibuja bastante el papel de las facultades y las normales. Y lo otro, que lo vinculo con el tema ya de la ciudadanía, es las habilidades socioemocionales, así lo entienden ellos, incluidas las competencias ciudadanas, son cruciales no solo en sí mismas, sino también porque afectan positivamente muchos logros deseables en la vida, incluyendo el bienestar individual, el desarrollo cognitivo y el éxito laboral. Siempre entonces, en el marco de esa educación para la ciudadanía, aparece en la sombra una referencia al éxito laboral, ¿cierto? Pareciera que lo que más ocupa a este ciudadano formado en competencias es su capacidad laboral y no su capacidad como sujeto político. Una clara subordinación de lo político, de lo económico, a lo de lo político por parte de lo económico, ¿cierto? Entonces, pues, cierro como con esto, algunas preguntas que a mí me parecen inquietantes. El Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros propondrá programas y proyectos de investigación a las escuelas normales del país, por supuesto en toda esta lógica, y a mí me surgen algunas preguntas, y es la noción del ciudadano que se encuentra en ese documento, corresponde a las necesidades históricas de nuestro país, bajo qué condiciones se proponen estos programas, cuál es el lugar de la autonomía de las normales superiores y en qué lugar queda su saber pedagógico cuando se dice que se les va a capacitar. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco los referentes que usé para construir esta presentación. Espero les haya gustado. Si hay preguntas, pues este es el momento. Gracias por escuchar. Gracias, profesor Diego. ¿Me escuchan bien? Por su intervención. Creo que nos deja sobre la mesa bastantes asuntos por reflexionar. Como dijo el profesor Diego, esto es un momento para que nosotros interactuemos con él, para que le hagamos preguntas o pidamos aclaraciones sobre alguno de los temas en general, mientras entonces ustedes se van animando a abrir sus micrófonos para preguntar o para hacer alguna valoración también de este espacio académico y formativo para las escuelas normales en especial. Yo voy a ir entonces, profesor Diego, retomando algunas de las ideas que me parecen centrales en su exposición, si me permite. Entonces, uno de los puntos importantes es que la formación ciudadana definitivamente trasciende la educación para la ciudadanía, que se basa exclusivamente en la formación por competencias, ¿cierto? Estas competencias se enfocan a habilidades emocionales y de convivencia, grosso modo, en el autocontrol. De hecho, son, como usted bien lo refería, son competencias orientadas al mercado, a lo técnico y también a lo productivo. El discurso de educación para la ciudadanía lo que resalta es la educación por competencias y no necesariamente una formación desde lo reflexivo y lo crítico frente a un contexto real, ¿cierto? Frente al contexto real de cada una de las instituciones también, por ejemplo. Se vale de la memoria histórica, pero para reproducir historias, si se quiere, domesticadas, oficiales, ¿sí? No nos puede embargar como maestros la apatía política ni la ceguera pedagógica para discutir, problematizar y cuestionar las cosas que se nos presentan como dadas o que se están dando, por ejemplo, como estas propuestas de la misión de sabios. Yo creo entonces que una invitación es a que no podemos esperar a que el ejercicio de memoria, que es la propuesta de formación ciudadana del profesor Diego, la hagan a través de propagandas televisivas, a través de los manuales, de las cartillas, de los libros de textos escolares. Por ejemplo, yo creo que las normales superiores tienen un imperativo y es hacer memoria de sus propias instituciones y también de sus contextos. Los maestros deben pensar la formación ciudadana más allá de un marco legal, como bien lo decía al final, definido por el Estado. La misión de sabios es una consideración personal. La misión de sabios es un tema para cuestionar y no para asimilar.
Creería yo que es una tarea que cada curso o cada asignatura de las escuelas normales superiores, cada curso dentro de una facultad de educación, tenga que darle tratamiento crítico a cada una de estas propuestas. Creo que no es un tema de políticos, creo que es un tema que nos concierne a nosotros. Dicho esto, entonces podemos abrir el espacio para preguntas o para intervenciones por parte de ustedes, agradecerles la voluntad de participación en este lugar, agradecerles que nos escriban desde Qué Normal se están conectando o cualquier otra institución educativa. Entonces este es el momento para que puedan hacer sus apreciaciones o preguntas. Están tímidos todavía. Yo creo que el profesor Diego nos ha puesto un tema bastante relevante sobre la mesa y creo que es necesario que todos nos cuestionemos frente a estos asuntos, no solamente de la misión de sabios, sino también de lo que nosotros estamos entendiendo por esas competencias ciudadanas, por esa educación para la ciudadanía y no asimilarlo de manera normatizada. Entonces bien podemos también enfocar nuestras inquietudes por esa vía. Bueno, profe, parece que no hay preguntas hasta el momento. Todo ha quedado muy claro. Espero que sea porque haya quedado muy claro, sí. Sí, el Bueno, les profe. agradecemos entonces. Laura, ¿cómo está? Sí Bien, se oye. gracias. Sí, bien pueda. La profe Maite Bernal de la Escuela Normal Superior del Bajo Cauca en Caucás. Pues el tema quedó súper bien explicado. Pues considero que nosotros como maestros debemos repensarnos, considerar una parte de lo que él nos dijo, ser más humanos, porque a veces se nos olvida la memoria, precisamente lo que ha acontecido, y volvemos a reproducir lo que de pronto el Estado quiere y nos vamos deshumanizando. Entonces, como repensarnos, mirarnos y continuar, pero con esa mirada hacia esa humanización. Entonces, yo le agradezco mucho al profe Diego, que sí, fue muy clara toda su explicación y muy motivadora. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Sí, pues digamos, la invitación en el fondo es, yo creo que nuestro país tiene bastante por recordar y ese conocimiento que tenemos nosotros en el pasado y que es posible abrir con la memoria, no se puede perder y por el contrario tiene que ser el motor de muchas de las prácticas educativas que nosotros adelantamos, especialmente de cara a la formación política de nosotros como maestros y de nuestros estudiantes, como una posibilidad de transformación de la realidad del país. Sí, nos dice en el chat Omaira Góez de la Escuela Normal Superior de San Roque, una temática muy actual. El maestro debe tener una formación política que los lleve a transformar la realidad de sus comunidades y los diferentes contextos donde se desenvuelve. Si alguien más desea, puede abrir el micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, rectora Policarpa.
Gracias, Laura. A ver, yo pienso que más que preguntar es darle las gracias a Diego por esa exposición que nos hace, ya que nos contextualiza. Siempre nos apuntan, y desde el mismo ministerio, a las áreas básicas, que llamamos pues áreas básicas. Y estas áreas, como lo son competencias ciudadanas, siempre se van a ver en el contexto como rellenos. ¿Y cuál importante? Qué importante es que nos puedan contextualizar para que nos hagan ver y entender que es que no es un relleno. ¿Cuál es la importancia que tienen estas competencias ciudadanas en estos procesos educativos y cómo transversalizan todas esas áreas y permean ese ámbito social que de una u otra manera nosotros como normales y como instituciones educativas estamos en obligación y en mora de hacer hincapié en ello, porque es que no somos institución aparte, tenemos que entender que a nuestra institución la permea una sociedad y que esa sociedad tiene unas características. Entonces es ahí también es la labor de nosotros, desde la más alto, por decir algo, su rector, desde la parte administrativa, hasta el más básico, que es el empleado, que es la aseadora. Todo esto hay que permearlo para poder llegar nosotros a hacer un aporte realmente a una sociedad. Es que no se nos puede olvidar que estamos formando seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, rectora, por las palabras. Sí, pues, digamos que, y un poco lo que busco movilizar, pues con mi trabajo y con estos espacios, es que justamente esa realidad social en la que nosotros estamos no es una realidad natural. Por el contrario, los ejercicios de memoria lo que ponen de manifiesto es que es una realidad creada por el hombre y en consecuencia es el propio hombre el que puede transformarla. Y en este caso es deber del ciudadano, digamos, acudir a la memoria como una posibilidad de transformar. Yo creo, Diego, que parte del ejercicio de hacer memoria es precisamente romper con el silencio. Yo creo que uno de los cómplices del olvido y de la repetición es guardar silencio. Y no solamente guardar silencio frente a estas catástrofes, frente a los genocidios, frente a todos estos conflictos que decantan en muertes masivas, sino también frente a propuestas aparentemente filantrópicas, propuestas que se venden como un bien común para todos, propuestas que están revestidas de un discurso y de un lenguaje estéticamente bonito, persuasivo. Creo que frente a eso también hay un gran imperativo y es a no guardar silencio. Ustedes, sobre todo como escuelas normales superiores, ustedes estudiantes, ustedes rectores, profesores, profesoras, frente a todas estas políticas que parecen inofensivas, pero que a mediano o largo plazo terminan siendo perjudiciales para las instituciones y para nosotros como maestros. Por acá en el chat, profesor Diego, de John Carrillo, si los derechos realmente válidos son los del ciudadano y no los del hombre, seguimos ante la desigualdad de los derechos que puede garantizarle un país a sus ciudadanos con respecto a otros. ¿Cómo evitar esas desigualdades? Por ejemplo, ser ciudadano colombiano frente a ser ciudadano americano. Bueno, es un tema complejo, pues efectivamente, esas diferencias, digamos, desde la obra de Manuel Reyes Mate, pues y desde la realidad misma son bastante discientes. Los derechos que disfrutamos los seres humanos son derechos asignados por el Estado y en consecuencia, pues hay unos derechos diferenciados para todos, por más de que se nos hable de unos derechos universales. Los derechos que nosotros poseemos como ciudadanos en realidad son una concesión que nos hace el Estado a nosotros y expandir o reducir esos derechos realmente
y esto, digamos, ya entrando en la lógica de Etienne Balibar, esa dialéctica ciudadanía-democracia es la que configura los derechos que los ciudadanos disfrutan, ¿cierto? Entonces, en la medida en la ciudadanía, mejor dicho, se juega la posibilidad de aumentar o de ver disminuidos los derechos de los cuales nosotros podemos gozar. Bueno, muchas gracias, profesor Diego. Si alguien más tiene alguna valoración que hacer del espacio, alguna otra pregunta o intervención, bien lo puede hacer. Y si no, entonces yo creo que podemos entonces, bueno, Marlene dice, importante, fomentar los derechos aún en tiempos donde parece ser que lo humano y las competencias ciudadanas están en el vacío. Juan Fernando Lopera, el profesor Diego Cosio desvela una tarea irrenunciable para las normales, donde se forman docentes que principalmente van a zonas rurales, donde se ha construido gran parte del tejido histórico y de la memoria. Sí, es el ejercicio de memoria es una tarea pendiente que tenemos nosotros en Colombia, no solo por nuestra historia, sino porque más allá de nuestra historia, todo pasado es en realidad, todo presente esconde un pasado que pudo ser y que tiene mucho para decirnos a nosotros, habilita un pensamiento que, como dije, activa y la práctica. Bueno, muchísimas gracias entonces, profesor Diego, por esta valiosa intervención. Yo creo que nos estás dejando unos retos demasiado grandes, máxime con este ejemplo que usted nos trae a colación, que es las propuestas de la misión de sabios. Como he dicho, parecen bastante inofensivas, pero la tarea de nosotros es cuestionar todas esas normatividades que están revestidas de discursos educativos, filantrópicos y buenos, ¿cierto? Creo que por parte de estudiantes y maestros es una tarea ineludible. Yo le quiero entonces agradecer por este espacio, agradecer a los rectores, a los profesores, rectoras que se han conectado en esta quinta cátedra, a los estudiantes que pese a sus diferentes dificultades están aquí conectándose a esta hora. Muchísimas gracias. Los invito a que dentro de 15 días, el jueves, nos volvamos a conectar para la próxima cátedra. Un agradecimiento para ustedes, especialmente por Diego y a la Universidad de San Buenaventura por hacer estos espacios posibles. Muchísimas gracias. Somos Universidad de San Buenaventura.